logramos estar por debajo del umbral de alta transmisión, que es un umbral el cual no nos gusta porque es un umbral que fácilmente las cosas se pueden salir de control. Y a nivel estatal que vamos bastante más retrasados, ya esta semana prácticamente ya estaremos pues, por lo menos 3 o 4 días de la semana por debajo de este umbral de alta transmisión. Entonces, la gran pregunta que todo mundo tiene es, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Va a desaparecer? ¿Vamos a tener una endemia? Una endemia es cuando tenemos una baja transmisión continua de casos. Vamos a tener brotes epidémicos como los de influenza. Vamos a dejar de usar el cubrebocas. ¿Qué va a pasar con la vacunación? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que, o saber es que por sí sola una pandemia nunca ha desaparecido. Para poder desaparecer una epidemia necesitamos del trabajo del ser humano. Y necesitamos dos cosas fundamentales para desaparecer esta pandemia. Uno es que logremos vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Y dos, que logramos parar la transmisión, ¿no? Desgraciadamente nuestro país no está en los planes de este país vacunar a gran parte de la población. El 60% de la población está vacunada y de ahí realmente no vamos a pasar porque no se van a vacunar a los menores de 14, bueno, de 15 años. Realmente no va a pasar. Y hoy, pues ni siquiera hay vacunas. El gobierno no tiene vacunas Pfizer para vacunar a los niños aunque esté uno amparado. Pero tampoco por eso quiere decir que nos vamos a tirar al piso y a sentirnos derrotados, ¿no? Ya, María. Lo que sigue es cortar la transmisión. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a cambiar ahorita en estas épocas? Primero hay que entender una cosa, sigue el virus y sigue la transmisión del virus. Va bajando, sí, y todo marzo va a ir bajando y todo abril va a ir bajando. Desgraciadamente otra vez nos cae Semana Santa en el menor punto o en el punto donde esperamos llegar a lo más bajo. Y sí esperamos un leve aumento de casos después de Semana Santa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de la población sale de vacaciones, porque nuestro país es un país que no pide nada para entrar. Aquí puede entrar la gente con COVID y no hay problema. Entonces, el primer reto que vamos a tener va a ser Semana Santa. Afortunadamente, ya hemos podido demostrarle al gobierno y a gran parte de la sociedad que la escuela no es un riesgo, que la escuela, y así va a ser los próximos años, es un sitio seguro, que es un termómetro de lo que está pasando en la comunidad. También le hemos enseñado al gobierno que por un caso no hay que cerrar la escuela, que hay que estudiar el caso, hay que saber cómo se dio, ¿sí? Y que vaya, no hemos podido tener transmisión. Entonces, poco a poco nos iremos ir acostumbrando, sin duda, a lo mejor en las próximas semanas, volver a los cubrebocas de tela. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar en un panorama de alta transmisión con un virus muy contagioso que nos forzaba a utilizar un cubrebocas de alta eficiencia. Ya con las condiciones climáticas del calor, de clima seco, de viento, de polvo, que es lo que viene en los próximos semanas y meses, pues nos permitirá otra vez sin ningún problema volver a los cubrebocas de tela. También nos va a permitir ir retomando actividades. Hoy, por ejemplo, las actividades deportivas al aire libre no son un problema. Ya, por ejemplo, muchas escuelas empezaron con esta liga polideportiva, en donde pues, es solo una regla bien importante, que no vaya nadie con síntomas. Mientras no vaya nadie con síntomas, va a ser un evento seguro. Y poco a poco así iremos retomando la vida. Ahora hay dos maneras de hacerlo. Como lo iremos retomando nosotros lentamente, o como otra vez lo está haciendo Europa y gran parte de Estados Unidos, que es mandar a volar el cubrebocas y como si no existiera. Suena padre, suena envidiable, perdón. Yo ya estoy hasta cansado de dar la clase con el cubrebocas. Pero en el verano Europa nos demostró que ahí hubo un contagio. Y la pregunta es, ¿por qué queremos evitar hoy los contagios
Si ya las defunciones, pues realmente, digo, siguen siendo muchas para comparación de que eran antes, pero ya no son los números de la primera y segunda ola, al igual que las hospitalizaciones, por dos motivos muy sencillos. Para no enfermarnos y considerando los gastos que se vienen de bolsillo. ¿Por qué los gastos de bolsillo? Porque si ustedes tienen IMSS o tienen ISSSTE, pues ya no hay abasto de medicamentos. Entonces van a tener que hacer ustedes gasto de bolsillo. Dos, lo de las incapacidades. Eso también genera un costo. Pero tres, evitar el COVID largo. Ahorita la meta que tenemos es tratar de llevar la epidemia lo más pequeñito, y ahorita les digo cómo vamos a estirar esta liga para no tener casos de COVID largo, ¿sí? Que son secuelas de COVID. Y entonces el chiste es ir disminuyendo la transmisión hasta llegar a un punto donde la meta, por lo menos una meta real para el estado de San Luis Potosí, es tener entre 25 y 50 casos diarios. Con esa meta a nivel estatal, la verdad, nos va a ir bien. No creo, sinceramente, que logremos menos de 25 casos diarios. Ojalá me equivoque, pero no lo creo, lo veo difícil. Pero el chiste es que ahora vamos a pasar de tener 2 brotes al año, como han sido los últimos años, a tener un brote al año. Este va a ser un periodo de transición donde si somos ordenados, donde si el clima ayuda y donde si no dejamos sobre todo fuera de la casa, en las tiendas, en los súperes, en el cine, en los eventos, el cubrebocas, vamos a poder llevar la quinta ola que la va a haber del verano al otoño, y con un buen esfuerzo la podemos mover del otoño al invierno. Y entonces va a ser una ola al año, ¿sí? Una ola al año que va a ser como influenza, que durará unas 4 a 10 semanas, ¿sí? Y si tenemos suerte y empezamos a incrementar la vacunación en los niños, de repente esa ola anual pasará a ser una ola cada 2 años, y luego pasar a ser una ola cada 3 o cada 4 años. Pero bueno, como nosotros a corto plazo no podemos cambiar las decisiones del gobierno sobre la vacunación de los niños, pues ¿qué sí podemos hacer? Uno, estar conscientes de aunque sí podemos ir relajando medidas, todavía no podemos hacer la vida que antes de marzo del 2020. ¿Sí? Pensar que cada viaje, que cada reunión implica un riesgo. ¿Sí? Claro, no es el mismo riesgo ahorita que hace un mes, eso es verdad. Pero a veces, aunque nos dé pena, yo voy a hacer una reunión, ¿sí? Perfecto, tomo ciertas medidas, que esté bien ventilado el lugar, tampoco que estemos todos amontonados, y nada más pedirle algo a todos mis invitados. Oye, nomás sé sincero, ¿no? Si tienes algún síntoma, no vengas y te la repongo. O si has estado en contacto con alguien, pues no vengas y la reprogramamos. Entonces, si no llenamos la casa de gente, si estamos bien ventilados y no entra nadie con síntomas, créanme que vamos a tener eh, unas buenas reuniones, ¿sí? Sin embargo, si empezamos a que llegue el que sea, no importa que estornudó, no importa que traiga mocos, ya para ese momento ya todos nos vamos a ver infectados. Yo sé que la Semana Santa, la Semana de Pascua, ahí está a la vuelta de la esquina y gran parte de la gente va a salir. Sin embargo, y considerando que México es un lugar donde puede entrar el COVID con toda la de ley y no hay problema, yo creo que Casa Taller Montessori optó para el regreso de Semana Santa y Semana de Pascua con una muy buena estrategia que a lo mejor a mí me gustaría que otros colegios la optaran, que decir, ok, la primera semana, regresando de vacaciones, pues no la vendemos virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante esta semana va a brincar uno que otro caso. Eso, ¿de qué va a brincar? Va a brincar. Ahora, no es lo mismo que me brinque uno que otro caso en diferentes grupos donde terminando la cuarentena puedan volver todos los niños a que brinquen esos casos estando en la escuela. Esto es bien importante. Entonces, esta va a ser una actitud prudente que vamos a tener que estar guardando por un rato. ¿Salgo de vacaciones? Bueno, pues durante unos días me quedo porque hubo un riesgo, ¿no? Claro, entendiendo que no es el mismo riesgo. Por ejemplo,
ir en tu carro a un lugar a irte en autobús o irte en avión. Y ahora en adelante tenemos que considerar que los lugares de mayor riesgo por los próximos años van a ser los lugares hacinados. Por ejemplo, terminales de autobuses, por ejemplo, aeropuertos, ¿sí? Y que pues yo, por ejemplo, ya me da gusto ver el Parque Tangamanga lleno, ¿no? Y que vuelven las actividades, pero una cosa es ir al Parque Tangamanga y todavía sigue siendo una cosa muy diferente, por ejemplo, irse al cine, echarse unas palomitas y unos nachos. Todavía sigue siendo un riesgo grande, ¿no? También, aunque nos hemos ido relajando, después de 2 años de encierro, hemos desarrollado ciertas defensas. ¿En qué sentido? En que háganle caso a su cuerpo cuando entren en un lugar y se sienten incómodos porque ven mucha gente. Esa es una señal de peligro, es una señal de alarma que vale la pena hacerle caso, ¿sí? También tenemos que entender que el salir no es malo, el reunirnos no es malo, el divertirnos no es malo. Y lo tenemos que hacer porque el precio que hemos pagado social y emocionalmente ha sido muy alto. Yo lo veo con mis alumnos, ahorita doy muchas clases, tengo pues, como 150 alumnos, y los veo y entre el que no aprendió, el que tiene deficiencia de aprendizaje severas, el que tiene trastornos de atención, problemas de socialización, necesitamos estar juntos, pero también necesitamos entender ciertas reglas para estar juntos. Hasta ahorita, Casa y Taller Montessori las ha cumplido. Ay, perdón, y las ha cumplido porque no han tenido que cerrar. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué va a seguir durante los próximos meses? Ustedes irán viendo que después de esta mini cuarentena de Semana Santa, se irán relajando un poco las medidas. No se recomienda quitarlas por completo. El otro me preguntaba en una universidad, oye, ¿ya podemos quitar el cubrebocas? No. El cubrebocas va a ser lo último que vamos a quitar. Nos falta un buen rato. Nos iremos moviendo de cubrebocas de alta eficiencia a cubrebocas de tela. Pero falta mucho, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya podremos empezar a hacer otras actividades. Ya pronto podremos empezar, por ejemplo, ya actividades deportivas en lugares cerrados, ¿sí? También hemos aprendido y estamos pugnando por esto de que en realidad ya sabemos que los filtros sanitarios no tienen gran utilidad. Sobre todo el mayor problema con los filtros sanitarios es que generan embotellamientos, aglomeraciones. Y también sabemos que con Omicron y con Delta, pues la mayoría de la gente no hace fiebre, ni febrícula. Entonces, la parte que nos toca ya no es una parte impositiva. La parte que nos toca, que es muy bien lo que decía Ana Torre, es la parte de la empatía y de la responsabilidad. Si yo tengo síntomas, no voy al restaurante. Si yo tengo síntomas, no voy al cine. Desgraciadamente, nuestro país hoy vive una polarización enorme en buenos y malos. Vive una polarización con la normalización de la violencia, de las muertes, de los delitos, un mundo lleno de impunidad. Y aunque la plática es de COVID, me gustaría que reflexionáramos sobre la tragedia que pasó el fin de semana en el fútbol, en el estadio de Querétaro. Eso es, en parte, digo, culpa de muchas otras cosas, pero uno de los factores que tiene que ver con esto es la falta de empatía. Y si ustedes han hecho comunidad en Casa y Taller Montessori, y sobre todo están de acuerdo con la ideología de Casa y Taller Montessori, pues hay que hacer eso, una comunidad empática, así como sus hijos aprenden a ir al huerto, aprenden a los animalitos,
A mí algo que me encanta Casa de Taller Montessori es cómo integran a las personas con capacidades diferentes y piensen en eso, tengan esa empatía y esa honestidad para decir, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a un concierto, ok, perfecto, pero aunque yo vea a la gente sin cubrebocas, echando ahí unas cervezas o unos tragos, pues yo no me quito el cubrebocas. Oye, pues que salió la nueva película y quiero llevar a mis hijos al cine. No, pues los llevo, pero ahorita no es época todavía para comer dentro de la sala. Salgo con mis chavos, ¿saben qué? Si quieren, pues nos echamos el hot dog y las palomitas saliendo y los echamos afuera, ¿no? Es el tipo de cosas que ya podemos hacer. Pero lo más importante de todo esto es entender que tarde o temprano va a pasar, pero ese temprano no va a ser un mes ni 2 meses. Y también hay que entender que estamos cansados, pero no por eso vamos a adelantarnos y a dar pasos que no se deben. Ya estamos más cerca de la normalidad que nunca, eso sí no se los voy a negar, ¿sí? Pero repito, ¿cuál es el objetivo de seguir utilizando cubrebocas? ¿Cuál es el objetivo de avisar si estoy enfermo? ¿Cuál es el objetivo de avisar si estuve en contacto con alguien? Es, uno, evitar brotes para que nos cierren el trabajo o la escuela, pero repito, hoy nuestro objetivo debe ser evitar el COVID largo. Hoy el COVID largo es una realidad, le da entre el 20 a 30% de los adultos y por ahí del 15% de los niños. Y algo que hemos platicado mucho con la Secretaría de Salud de San Luis Potosí es que no hay la capacidad de rehabilitación para la gente con COVID largo, ¿sí? Por ejemplo, una persona de clase media que le fue más o menos bien, que puede pagar una rehabilitación buena, pues estamos hablando de 1,600 pesos a la semana. Si es una persona que no puede trabajar, ¿sí? También. Entonces, ahora vamos a cambiar ese objetivo. Ahora tenemos que pensar que vamos a evitar el COVID para que no le dé las secuelas. ¿A quién? A los que no han vacunado. Eso es lo que tenemos que pensar. Ok, yo ya estoy vacunado, la probabilidad de que me dé COVID existe, pero es baja. La probabilidad de que me dé COVID largo todavía es aún más baja, pero mis hijos no están vacunados. Son a los que tengo que proteger. Y también hay otra cosa que le tengo que proteger a los niños. Ya volvieron a la escuela, ya volvieron a la presencialidad, ya volvieron con sus amigos, ya volvieron a la socialización. Han perdido nuestros hijos muchísimo en desarrollo social, en cuestiones emocionales. Yo creo que el aprendizaje tarde o temprano lo vamos a recuperar, pero la interacción entre humanos no. Entonces, no echemos a perder este terreno ganado. Porque aparte les digo, desgraciadamente no hay una normatividad para el funcionamiento de las escuelas en épocas COVID. Y es a contentillo de quien lo revise. Y ya les he dicho, a mí me han tocado escuelas que con el mismo caso, dos escuelas diferentes, una sigue abierta y otra cerrada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora que ya les di esta parte, viene creo que lo más importante de escuchar sus dudas, sus preguntas. Entonces, ¿te gustan ponerlas en el chat? Con todo gusto. Y mientras las van poniendo, yo les decía de este cambio en el uso de cubrebocas. Eh, ¿Cuándo podremos? Digo, yo llegará el momento que obviamente le diré a Ana, sabes que Ana ya puede haciendo el cambio de cubrebocas de tela, pero digo, independientemente de lo que les pueda avisar el colegio, el día que ustedes vean que el Estado anda por ahí de 50 casos diarios, ¿sí? Ya es el momento en que podemos volver otra vez a los cubrebocas de tela, porque ya va a ser un momento muy seguro para nosotros. Entonces, quisiera saber si hay dudas, preguntas, inquietudes, algo que hayan escuchado que no les cuadre. ¿Qué opinan de, por ejemplo, la mini cuarentena que va a haber regresando de vacaciones? Lo pueden escribir o lo pueden hacer con voz, no hay problema.
Aprovechen, aprovechen. Porque es bien importante que ustedes se sientan pues seguros y cómodos con lo que van a ir. Y sobre todo ahorita sí me interesa que entiendan muy bien por qué regresando de vacaciones, pues va a haber unos días de ¿cómo se llama? De aislamiento. Entonces pregunta yo ya Calvet, ¿tendrá que haber un aislamiento regresando de Semana Santa? Sí. Y les voy a ser sincero, perdón. Si México pidiera pruebas de COVID y de vacunación a los visitantes, yo diría que no es necesario. Pero desgraciadamente ahora el turismo a nivel mundial está viendo a dónde puede ir, aunque tengan COVID. Entonces México ahora está volviendo un lugar muy atractivo para el turismo con todo y COVID, porque aquí pasa con COVID. De hecho, ha habido la Riviera Maya hoteles así de piso COVID. Entonces, debido a esa situación, sí es lo más porcentaje, digo, perdón, está leyendo una pregunta, es lo ideal, ¿sí? Aislarnos. Porque, repito, para cacharlos en el momento, porque ahí va a estar la otra cosa. El primer caso que Dani reporte, pues vete tú a saber a quién le toque ahí en la jurisdicción o en la SEP, o del humor que les toque. Entonces, bien, como no pasa nada, como pasa que les cierra. ¿Qué porcentaje de alumnos están vacunados? Ahí sí no sé si Dani o Ana tienen el dato. ¿No? Solamente nos han reportado casos mínimos, no mayores de 50 niños los que se han podido ir al extranjero a vacunar, pero no, la verdad no son muchos. Eso es bien importante. Bueno, y aquí quiero aclarar algo. Aunque nuestros niños estén vacunados, se pueden infectar. ¿Qué disminuye la vacunación? El riesgo de que terminen en hospital y que desarrollen COVID largo. Pero estemos vacunados o no vacunados, hay que seguir por pronto con el cubrebocas, ¿no? Eso sí, pero ya pronto podrán interaccionar deportivamente con otros colegios, ya pronto podrán hacer eventos de ir, si quieren hacer una excursión sin mayor problema, eso va a ir cambiando. Si me refuerzo, ya tengo las 3, fue a principios de diciembre. Bueno, Diego, en teoría la tercera dosis tiene que ser entre 5 y 6 meses después de la segunda. Ahora, el único país a nivel del mundo que está poniendo de manera sistemática como política pública la cuarta dosis es Israel. Es el único país. Los demás países no lo están poniendo y los demás consideramos que la cuarta dosis es únicamente necesario por lo pronto, y ahorita digo la segunda, en personas mayores de 60 años, personas diabéticas, personas de alto riesgo. Si no es una persona de alto riesgo, no requiere una cuarta dosis, siempre y cuando no surja una variante después de Omicron que sea muy diferente a Omicron. Porque si Delta y Omicron fueron muy diferentes, por eso sí era necesaria la revacunación, ¿no? Pero bueno, sabemos que en el mejor de los casos, bueno, más bien, en el peor de los casos, Diego, tienes al menos 6, 7 meses de protección. ¿Qué diferencia entre una enfermedad viral y bacteriana? Bueno, mucha diferencia para empezar en el tratamiento. Las bacterianas las tratamos con antibiótico, las virales, unas muy pocas con medicamentos antivirales, la mayoría con medicamentos contra síntomas, pero les puedo decir que por lo menos el 90% de las infecciones respiratorias son virales y no requieren antibiótico, y un porcentaje muy grande de las gastrointestinales también son virales, ¿no? Y entonces no requieren tratamiento, pero fuera de eso, bueno, nos pueden dar cuadros muy similares. ¿Qué tan protegidos están los niños que se contagiaron que no han recibido vacunas por la edad? La misma manera que alguien que no se haya, o que un adulto, si sabemos que la protección conferida por la infección natural dura mínimo 4 meses. Claro, todo va a depender mucho. Vamos a generar otra variante, eso es inevitable, ¿no? Pero la siguiente variante, la pregunta es, ¿qué tanto se va a parecer a Omicron o no? Si se parece mucho a Omicron, iremos extendiendo la duración de las vacunas y de la inmunidad generada por la infección. Pero es que imagínense, o sea, para que vean el salto que dio el virus, imagínense que el virus original estaba en San Luis Potosí y se fue en carro a la Ciudad de México. Y ese fue Delta, ese viaje en carro de 4 horas fue Delta. Y ahora ese avión
ese Delta tomó un avión ultrasónico para llegar en media hora a Londres. Así de grande fue el salto. Mientras no tengamos un salto de nuevo así de grande, nos va a durar mucho tiempo la inmunidad. ¿Cuánto tiempo será, Avi? Una semana, 5 días. ¿Habrá un segundo refuerzo de Moderna para los profesores? No lo sabemos, no han dicho nada las autoridades, ¿sí? Hay que presionar. Lo ideal es que sí, y que sí, sobre todo para que tengan el refuerzo de vacunación, para que puedan viajar. Hoy hay un alto directivo aquí en la Autónoma que tiene que ir a Estados Unidos, pero no puede entrar porque pues tiene 2 de CanSino y una de Moderna. Y no puede entrar, o sea, no hay manera de que pueda entrar a Estados Unidos, ¿no? ¿Deja inmunidad Omicron? Sí, sabemos yo ya que en el peor de los casos, esa inmunidad dura 4 meses. En el mejor de los casos no sabemos qué tanto va a durar, pero todo va a depender de cuál va a ser la siguiente variante, ¿sí? Así es, mañana van a poner de 14 a 17 años sin comorbilidades. México no está vacunando de menores de 14, a menos sea con amparo. ¿Qué tan necesario será la cuarentena para viajes de fin de semana? Bueno, esto depende. Yo siempre lo digo. Si ustedes se fueron al DF a Six Flags, voy a poner ese ejemplo, pues yo sí los pondré en cuarentena porque pues, se fueron al DF y a Six Flags. Que se van a una casa que tienen en otra ciudad y se van en carro, pues no los pondría. Que tuvieron una reunión de menos de 10 personas y que nadie tiene síntomas, no los pondría. Que fueron una boda de 250 personas, ahí sí los pondría. ¿Sí? O sea, todo creo que va a depender. Y aquí sí creo que más que una regla generalizada, avisen al colegio, ya sea que el colegio lo resuelva o ahí Dani y Juana me mandan un mensaje y les ayudo. O sea, eso creo que es mejor particularizar y no generalizar. Para niños menores de 18 años es recomendable el refuerzo, sí, después de 5 meses. Un niño que tuvo COVID y al mes tiene secuelas con algo de flema y tos, es normal. Si la tos le puede durar y si tiene flemas, más. Justamente algo que yo les decía a mis estudiantes de medicina, uno de los secretos para controlar la tos es deshacernos de los mocos. Ya el día que me salga de los mocos, ya controlo la tos. Y no, Aldo, ahí sí puede durar, si a mí me da, yo duro moqueando por lo menos un mes, por lo menos, ¿no? ¿Hay un avance respecto a la vacunación de niños? No. El gobierno sigue en la necia de que no. Sí, yo creo que ya pronto el colegio ya va a tomar las actividades grupales al aire libre y aparte el clima ya lo permite. Que es la otra, ¿no? Porque podemos decir, bueno, tenemos bajo COVID, pero pues luego estábamos a 4 grados, pues no me hagan esto. Pero no, ahorita va a venir una época de calor que va a permitir retomar muchas de las actividades, ¿no? Para las familias que no tendremos intención de salir, aún sí tendremos que guardar una mini cuarentena, ahí sí habrá que preguntarle a Ana. Pero les digo, el motivo de la cuarentena es que vamos a relajarnos y vamos a ver más gente, ¿no? Y sobre todo, no queremos echar para atrás el esfuerzo de la educación presencial, porque ha sido muy difícil avanzar y es bien fácil retroceder, ¿no? Entonces, creo que es importante a veces irnos paso a pasito. Yo prefiero, y les soy sincero, una escuela que mejor, aunque se peleen con Ana y Ana vaya lento ahí cambiando las cosas, a las escuelas que, perdón el término, pero se aborazan y quieren avanzar rápidamente. Las escuelas que avanzan rápidamente terminan teniendo problemas. Yo puedo decir que yo te sacaba los números, he ayudado desde preescolar hasta la universidad a 3 instituciones a volver, 1,400 niños, y nos ha ido bien. Y hay otras que cada vez que intentan volver tienen que cerrar. Tengamos paciencia, tengamos empatía y sobre todo disfrutemos que ya estamos con más personas. Eso es, yo creo que no se nos olvide, porque a lo mejor los papás que ya regresaron a trabajar ya lo sienten normal, pero pregúntale a sus hijos. Y si hoy mi hijo amaneció con flujo nasal
estornudos esporádicos. Al contestar la escuela, sugiere que no regresemos en un periodo de 14 días, ¿sí? Bueno, si te contestó que es resfriado, Daniela, aquí tienes dos opciones. Hacerle la prueba, bueno, hacerle la prueba COVID y sale negativa, podría regresar cuando se le acabe el resfriado, porque pues, si no es COVID, es otro bicho, ¿sí? Y si sale positivo, pues serán 10 días, ¿no? Entonces, aquí el chiste es entender que, de hecho, que es algo que estamos aprendiendo, alguien con resfriado nunca debería entrar al colegio, ¿sí? Porque pues si no es COVID de rinovirus, o es un enterovirus, o un parainfluenza, o una influenza, o un sincicial, ya se mejora los síntomas, podría regresar. Pero si quieres, el jueves, ya viendo cómo está tu hijo, podemos ver el caso. No sé si hay más dudas o preguntas. Pero sí, eso es un punto, digo, esto último de una gripita, eh, es una nueva aprendizaje que nos deja el COVID, de que, pues no, digo, aunque tenga alguna gripita y no sea COVID, pues bueno, hasta que se los quite los síntomas podrá entrar. ¿Cómo deshacernos de los mocos? Muy bien. Bueno, lo primero son los lavados nasales. Eso es los lavados nasales. Sí, está el Esterimaris muy bonito y todo, pero la neta, hay formas más fáciles que puede ser con una perilla o con una jeringa. Por ejemplo, un adulto es una jeringa de 20 mililitros, para un niño de secundaria pues de 10 mililitros y para un niño de primaria menor y preescolar de 3 mililitros, agarras, lo llenas de solución salina, se lo pones a nariz, jeringazo, y así que saque los mocos. Si no funciona ya los lavados con solución salina, te van a hacer 3 veces al día, 4 veces al día. Entonces ya podemos intentar con algunos medicamentos aparte, ¿no? ¿Qué probabilidad de que llegue Pfizer a México para niños amparados? Justamente yo ya hoy me explicaba un abogado que, bueno, cada vez que se gana un amparo, el gobierno está obligado a hacer la compra. Sin embargo, que están retrasando las compras. Entonces, eh, pues tendremos que seguir presionando, ¿no? Digo, ahí sí está complicado. En casa nos contagiamos mi hijo y yo de COVID. ¿Cuánto estamos en periodo de contagio? Bueno, si tú te contagiaste, digamos, el último mes, la probabilidad que haya sido Omicron es del 99%. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la protección de que vas a tener mínimo va a ser de 3 meses. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mínimo. Entonces, bueno, eso es digo, nosotros si no sale ninguna otra, como si, ninguna otra variante muy diferente, va a ser ¿cómo se llama? De 3 meses, pero sin duda va a ser más. ¿Cuánto tiempo darte los resultados de una prueba COVID? Bueno, actualmente un laboratorio te puede dar resultado, lo habitual es ese mismo día o a más tardar al día siguiente. ¿Sí? Si te lo dan después de 24 horas, pues no es una buena opción de laboratorio, ¿no? ¿Qué vacunas que están fuera del esquema de salud recomienda poner a una niña? Ok, aprovechando, esto me gusta mucho. ¿Qué vacunas no están en el esquema de vacunación que conviene, conviene gastar? Uno, la vacuna de hepatitis A, son 2 dosis. 2, la vacuna de varicela, si no les ha dado a sus hijos varicela, vacúnenlos. Papá, si hay algún papá que no le haya dado hepatitis o varicela, vacúnense porque el hepatitis y la varicela son más agresivos en los adultos. Y si van a estar viajando a Estados Unidos o a la frontera norte de nuestro país, la vacuna del meningococo, ¿sí? Esas son las vacunas que te recomiendo. Ahorita es la época, si tienen que priorizar vacunas, ahorita es la época ideal para vacunarse contra hepatitis A, porque es un bicho que tiene que ver con las épocas de calor, de lluvia y de clima seco. Entonces, pues para que estemos protegidos. Y el chiste es que lleguen al próximo invierno con
con la de varicela vacunados. ¿Cómo distinguir entre rinitis y COVID? Bueno, porque el COVID, aparte de causarte rinitis, te va a causar dolor de cabeza, cansancio, dolor de garganta, picor de garganta. El cansancio y el dolor de cabeza y muchas veces el dolor de cuerpo no son síntomas de rinitis, son síntomas de COVID. La vacuna de BPH se supone, bueno, se supone que la pone gratis el sector salud, aunque estamos en desabasto de todas las vacunas. Y lo ideal es que se pongan tanto niños como niñas a partir de los 9 años de edad. ¿Dónde puedes conseguir la vacuna de hepatitis A? Pues prácticamente con cualquier pediatra privado, aunque hay dos grandes centros privados de vacunación, o hay 4 centros grandes privados de vacunación en nuestro país. Uno está en Torre Médica San Rafael, enfrente del Centro Médico, primer piso. Torre Médica Los Olivos, segundo piso. En el Hospital Ángeles tiene su centro de vacunación privado y en el Hospital Lomas. Pero si no, tu pediatra general te la consigue, Gerardo. Mi esposo se contagió de las 3 cepas. Sí tenemos gente, y ustedes no, sí tenemos gente que, digo, tengo una familia que se han puesto, que llevan 3 dosis, y llevan aparte 3 infecciones. Y gente que no se ha infectado. Hay una parte de la población que no se va a infectar de COVID. No, 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 y es su respuesta inmune. Hemos tenido parejas donde juran y perjuran que duermen en la misma casa y viven duermen en la misma cama y viven en la misma casa y la esposa no se infecta. No, bueno, pues son casos raros, pero puede pasar. Al norte, se van al norte. Ay, perdón, le puse en privado, espérame tantito. Menactra. La Menactra, que es para el meningococo, para menores de 3 años son 2 dosis, para mayores de 3 años es una dosis. Esa está recomendada si ustedes van a Estados Unidos, van a la frontera norte y ya si van a Tijuana, más que recomendado. Lo que pasa es que en Estados Unidos sí hay bastante más meningococo que en México y en la parte que va en la frontera norte, desde San Diego hasta Chihuahua, también hay bastante meningococo. Entonces vale la pena. Si quieren, la próxima plática les puedo dar ahí sobre vacunación. ¿Qué podemos hacer para reforzar nuestro sistema inmune? Antes de gastar en cualquier cosa, tomar el sol, hacer algo de ejercicio y alimentarse bien. De entrada, antes. Ya después de eso, vendría la vitamina D y después de eso, en algunos casos, los probióticos llegan a funcionar. Pero de veras, dejar las cosas altamente procesadas, los carbohidratos, las cosas altamente saladas, hacer ejercicio y que nos dé el sol, eso hace una diferencia enorme. Y en particular a los adultos, cualquier cosa que nos baje el estrés funciona mucho. Ustedes piensen en un momento de estrés, digo, es algo que luego le pasan a las maestras, van a terminar el ciclo escolar, están como locas terminando el ciclo escolar, ya se deshicieron del último niño y caen en una gripe, caen en una diarrea, caen en un cansancio extremo, eso es por el estrés. Sí, igual en estos lugares te lo voy a poner, no hay vacuna. Bueno, la otra cosa es que por primera vez tenemos un desabasto de vacunas. Voy a poner los lugares aquí donde se pueden vacunar. Eh, Todos estos lugares que puse aquí, PIMBAX, Reactivos y Biológicos Potosinos, Hospital Ángel, Hospital Lomas, Medicina Española, todos tienen centro de vacunación público y privado. Vale la pena poner. Si hay un sabasto, y por cierto, a todos aquellos que les toque la vacuna de los 4 años, digo, si la encontraran gratis en Salud, qué bien, pero es de las pocas vacunas que se diferencia entre la pública y la privada, porque la privada da menos reacción. ¿A qué edad se pone la del tétanos? Bueno, después del esquema inicial de la pentavalente o de la hexavalente, se pone a los 4 años y de ahí se recomienda un refuerzo cada 10 años. Si viene mezclada,
las vacunas recomendables que no están en la cartilla de vacunaciones, varicela, hepatitis A, y meningococo. Y todas las demás están en la cartilla de vacunación, todas las demás. Bueno, lo ideal también hay que vacunar a nuestros niños contra VPH. Si no están, bueno, puede ser, ¿cómo se llama? Privada. Si a tu hijo le tiene una dosis de vacuna de hepatitis y no le has puesto el refuerzo, nada más le pones una más y ya no hay que reiniciar esquema. Ponle una segunda dosis y no hay mayor problema. No tienes que ponerle otras 2 dosis. Con una más que le pongas, no va a haber problema. Daniel Zavala, tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, más que pregunta, una felicitación al doctor André. Muy pertinentes e iluminadoras tus charlas. Y te iba a comentar que, digo, a nivel personal, estoy de acuerdo con el asunto de que los filtros sanitarios no sirven de gran cosa. Trabajo también en la Autónoma de San Luis Potosí y acá en el Campus Oriente se les toma la temperatura a los muchachos, pero en los jardines se sientan, se quitan los cubrebocas y se ponen a platicar y ya no hay poder humano que los obligue a ponérselos. Entonces, pues es preocupante por lo que tú dices. Creo que el objetivo ahora es proteger de COVID largo, pero estos muchachos pues no piensan que tienen hermanitos que no se han vacunado y que hay quizás abuelos en casa. Entonces es una situación muy complicada. Sí, tienes toda la razón. Ahorita, donde estamos batallando es con prepa y con universidad. Por 2 motivos. Porque se sienten inmortales, se sienten que se van a comer el mundo y que no va a pasar nada. Y dicen, bueno, y al fin mi papá está vacunado. Bueno, sí, está vacunado, pero a lo mejor tiene 60 años y está diabético. Entonces la vacuna no le va a funcionar igual. O a lo mejor sí no termina en terapia intensiva y no se muere, pero desarrolla COVID largo. O por ejemplo, no es broma, tengo todo un salón de odontología que le dio COVID de segundo semestre. No tienen capacidad de atención. O sea, entre ese grupo y los demás hay una diferencia. Y en el momento que ya les mandas a las psicopedagogas que no tienen capacidad de atención, de comprensión de la lectura, o sea, y ya les vas buscando las secuelas, y sí tienen secuelas. Entonces, es algo bien importante que nosotros le tenemos que hacer entender al chavo, sí, no te vas a morir, es muy improbable que te mueras, pero si vas a quedar con secuelas, o puedes matar a alguien más, y es algo que, por ejemplo, sí, por ejemplo, en medicina, pues sí, intentamos a cada rato hacerlo. Igual ahí nosotros que también doy clases, intentamos hacerlo, pero pues ahora sí vamos detrás de ellos, ¿no? Ya pronto me tocará también con los de ingeniería irles a jalar ahí las orejas, porque como yo te le digo a los chavos, o sea, si a ti no te importa que te COVID está bien, pero tu maestro de enfrente tiene 70 años, o sea, cuídalo también. Entonces, pues tienes toda la razón y es esa parte de que se sienten inmortales e invencibles. A ver, aquí dice, ok. ¿El gel antibacteriano sirve? No. Bueno, ¿en qué momento sirve el limpiarse las manos? Antes y después de tocarse la cara. Ahí sí. ¿No? Pero para el resto del día, no. Pero miren, tampoco me voy a pelear. Yo, en una de las aulas que entro, hay un señor que siempre no te deja entrar si no te pones gel. Bueno, ya me pongo el gel y entro al aula. Pero nada más, eso sí, antes y después de tocarse la cara, sí es importante el gel. Pueden ver a mi niño a clase de natación ya. La recomendación es que lleguen ya vestidos con cubrebocas, antes de entrar a la alberca se quiten el cubrebocas, lo guarden en una bolsa, salgan de la alberca, los entoallen, los sequen y se cambian en casa. Yo lo único que recomendaría es que tratar de no usar los vestidores. ¿Por qué? Porque aunque haya poca gente, va a ser un lugar donde sí pudiera haber transmisión. Pues parece que terminamos, Andreu. Ya están dando aquí las gracias. Ok.
De verdad te agradecemos muchísimo. Nos dejas, como siempre, pues yo creo que bien informados, tranquilos y sobre todo, pues fortalecidos como comunidad educativa. Las familias, maestros, que hay muchos aquí, alumnos, hay también muchos, y entre ustedes pueden platicar, pasar la voz de todo lo que aquí recibimos y compartimos. Y es eso, ir haciendo comunidad. De verdad yo me siento muy tranquila con todo lo que hemos ido haciendo, generando y comunicando durante estos pues ya casi 8 meses que empezamos el ciclo escolar. Así que bueno, pues agradecerles su tiempo, su escucha, y a ti, Andreu, tu empatía, de verdad, tu cercanía. Yo sé lo ocupado que estás, entonces te agradezco doblemente porque sé lo agobiado y cansado que estás, pero pues sí te sentimos muy cercano y nos dejas muy en paz. Muchísimas gracias a todos, a todas, que pasen muy buenas noches y sigámonos cuidando. Les mando. Gracias. Buenas noches. Mamá. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias.